Hoy toca hablar de aquel hecho que hizo que la historia de España cambiase para siempre. Aquel cambio de paradigma que acabó con el régimen del 78 e inició el PSOE State of Mind, el 11M. Pero no desde un punto de vista sensacionalista que no respete el dolor de los familiares de las víctimas, sino por algo que dijo el peor fontanero de la historia de este país, alguien que a título póstumo nos intentaron vender como un hombre de Estado, Alfredo Pérez Rubalcaba. Los españoles tenemos derecho a saber la verdad. Y si el PSOE otros años nos hablaba de que no debíamos tocar este tema porque sería revictimizar a las víctimas, este año ha sido quien ha decidido sacar el tema. Y lo ha hecho para tapar el escándalo del caso PSOE. Sánchez se escuda en el 11M para no responder al Partido Popular por el Delsigate, Koldo y Air Europa. Esto en el momento en el que el gobierno de coalición está más acorralado que nunca. De hecho, no le vamos a escuchar, pero sí le vamos a leer. Pedro Sánchez, dejen de insultar la memoria de las víctimas del terrorismo y la inteligencia de los españoles con su gran mentira. La gran mentira del 11M es el acta fundacional de este proyecto político destructivo que representan, dice el secretario del partido que ganó las elecciones después de este suceso, saltándose la jornada de reflexión. Eso y poniendo a todas sus terminales mediáticas con Gabilondo y Ferreras a la cabeza a emponzoñar a la sociedad con hechos que luego se demostraron falsos. Pero, sobre todo dicho por el partido que pacta con los herederos de ETA, que a su vez es el partido que practicó terrorismo de Estado. Si alguien no tiene patente para hablar de esto, ese alguien es justamente el Partido Socialista. Y es pertinente que justamente este año se hable de el 11M. Como ya sabréis, el terrorismo se considera que es un crimen de lesa humanidad y que por lo tanto no puede prescribir. Sin embargo, parece que lo del terrorismo bueno no es un invento de esta amnistía. ¿A qué me refiero? La causa del 11M se agota el lunes, es decir ayer. No podrán investigarse posibles nuevas pruebas porque el terrorismo en 2004 era prescriptible. ¿Y se podía haber evitado que fuera prescriptible? Sí, os voy a mostrar un caso parecido en el que se evitó. El PSOE se opone en Europa a que los crímenes de ETA sean considerados como de lesa humanidad. Sorpresa, bueno, para sorpresa de nadie mejor dicho, el PSOE apoyando a los terroristas. Sin embargo, sus homólogos de otros países europeos les llamaron la atención y tuvieron que rectificar. Y de igual forma que se consiguió que se considere de lesa humanidad el terrorismo de ETA, este tipo de terrorismo podría haber sido considerado de lesa humanidad. Ha habido 20 años. Sospechoso y conveniente que no interese que se pueda seguir investigando. Y aquí es tentador que alguien me diga, Miguel, respeta las sentencias judiciales. Y yo soy el primero en respetar las sentencias judiciales. Pero es que el propio Gómez Bermúdez dice que cree que la sentencia es mejorable y que tendría que haberse esforzado más. Eso el juez del 11M. ¿Pero qué pasó con Corocillán? Otra de las juezas. La jueza enloquecida por el comisario Villarejo. Toda la tragedia de Corocillán, la jueza apartada de la carrera judicial y hoy en un psiquiátrico. Coro alega que aquel tipo, que tiene amigos muy poderosos, le cogió manía desde que abrió la causa del 11M y empezó a investigar al entonces jefe de los TEDx, que es la unidad antiexplosivos de la Guardia Civil, luego iré a los explosivos, y empezó a investigar al entonces jefe, Juan Jesús Sánchez Manzano, por una supuesta falsificación de pruebas. El comisario al que se refería, entonces un desconocido Villarejo, está en prisión por delito de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, y Corocillán, que fue inhabilitada por un caso de prevaricación, está ingresada en el Centro de Rehabilitación Psicosocial San Juan de Dios en Palencia. Nadie entiende qué hace allí, además la tienen aislada, como si no quisieran que hablara con nadie, manifiesta su amiga de la Fiscalía. Otra mujer, abogada contratada por otro colega de la magistrada, ha iniciado varios requerimientos judiciales solicitando información sobre la situación de Coro. Y esto puede ser, o bien, que fuesen contra ella por tirar demasiado de la manta, o bien un aviso a navegantes. Navegantes como el propio Bermúdez. Y si salió el nombre de Villarejo y cómo persiguió a Corocillán, recientemente dijo lo siguiente. Villarejo pide desclasificar documentos del 11M para llegar a la autoría real. Y es que, en su opinión, parte de los explosivos salieron del propio Estado, supuestamente para hacer un seguimiento. Pero si algo escama es cómo se destruyeron las pruebas. Buena parte del material determinante fue retirado por toneladas en las 48 horas posteriores al atentado con destino desconocido. Pero más llama la atención de que apareciesen pruebas que buscasen desviar la atención de la investigación.
Al mismo tiempo que se llevaba a cabo la destrucción del material determinante, aparecía misteriosamente una mochila bomba en una comisaría de Vallecas entre los efectos que un vehículo policial había trasladado desde la estación del Pozo tras hacer un larguísimo y nunca bien explicado periplo de idas y vueltas. De hecho, apenas unas pequeñas muestras se emplearon. Buena parte del material ni siquiera se utilizó. Otro detalle, el PSOE ha postergado la desclasificación de la información del 11M del 2030 al 2050. ¿Por qué ese interés por aplazar que los españoles sepamos todo lo que sabe el Estado? Y ahora escucharemos a Luis del Pino, que fue entrevistado. Y ahora escucharemos la opinión de Luis del Pino, que fue entrevistado por infoblogger Isaac Parejo, y también de Samuel Vázquez, de Policía del siglo XXI. Pero primero, os recomiendo que leáis los siguientes libros y que veáis el documental de Terra Ignota del 11M. Las cloacas del 11M, última línea de ensayo. 11M, la historia oficial. Cómo un conjunto de despropósitos se convirtió en verdad. La cuarta trama, verdades y mentiras en el caso 11M. Los misterios del 11M, la investigación definitiva sobre los atentados terroristas que conmocionaron a España. En el 11M, ¿qué pasó? Pues que efectivamente en 24 horas se empezaron a destruir los escenarios del crimen, lo cual es una ilegalidad como un piano. No puedes, en un episodio de esas características, no preservar las pruebas y los escenarios del crimen. Es una ilegalidad, pero se hizo. Y 18 horas después de la masacre se sacan de la manga una bolsa bomba aparecida milagrosamente, nadie sabe cómo, en la comisaría de policía de Vallecas, y allí pues resulta que hay una serie de elementos a partir de los cuales se construye la versión oficial. Por ejemplo, aparece en esa bolsa bomba de Vallecas dinamita, gomado seco. Y entonces nos dicen, ajá, como aquí hay dinamita gomado seco, en los trenes se usó dinamita gomado seco. Como aquí hay un teléfono móvil como iniciador, en los trenes se usó un teléfono iniciador. Es decir, las bombas de los trenes eran como esta que os estamos enseñando. Pero es mentira. Los trenes se habían destruido. En los trenes no apareció ningún trozo de móvil de los usados como iniciador. O, desde luego, si apareció, lo destruyeron. Entonces, ¿por qué dicen que las bombas de los trenes eran iguales que la del bolsa de Vallecas? Pues, hombre, porque algo tienen que decir. Pero quien quiera que hizo la bolsa bomba de Vallecas cometió un error bastante infantil que nos ha permitido demostrar pues toda la patraña, que es que en la bolsa bomba de Vallecas había 640 gramos de tornillos usados como metralla terrorista para causar más daño. Y resulta que en las 193 víctimas del 11M, pues no había ni un clavo, ni una tuerca, ni un tornillo de origen terrorista. Pero para que esto se sostenga, había que destruir los trenes. Irónicamente, sí que se almacenan otros trenes que quedan en desuso porque están demasiado viejos. Sin embargo, resulta que estos concretamente no se podían almacenar y que por lo tanto había que convertirlos en chatarra. Ahora, escuchemos al policía Samuel Vázquez. La declaración que hace el jefe de los TEDx de la Policía Nacional, Sánchez Manzano. Le preguntan, ¿usted es diplomado en TEDx? Contesta, no. ¿Es licenciado en químicas? Contesta, no. Es decir, yo no entendía nada de cómo es esto posible. Pues es posible muy fácil, porque todo el sistema está diseñado para proteger la estructura de poder y no ciudadanos. Si quisieran proteger ciudadanos al frente de los TEDx, estaría el mejor de los TEDx. Si quisieran proteger ciudadanos al frente de... ¿Podrías explicar en un par de palabras, por favor, exactamente qué son los TEDx? Los TEDx son los técnicos en desactivación de explosivos que en el caso del 11M se convirtieron en los protagonistas, digamos, Bien, de cualquier teoría de la conspiración, que bueno, ya no es tanto conspiración, porque creerse todo lo que nos dijeron del 11M ya sería la mayor conspiración, yo creo. Pero bueno, yo no soy muy amigo de conspiraciones, lo digo ya por adelantado, bien, ¿vale? bien. Pero que se convirtieron en el eje central, porque llegaron y fueron los encargados de recoger los restos de explosivos, luego que se los llevaron aquí, que se los llevaron allí, que se los lavaron. Claro, al frente de todo eso estaba una persona que no sabía probablemente ni cómo se desactivaba un petardo. ¿Y por qué? Se preguntará el ciudadano español. Pero ¿cómo es posible que el jefe de esa unidad súper especializada, que debía ser tremendamente sofisticada, no tuviera el menor conocimiento de lo que tenía entre manos? Es que me quedo alucinado, realmente es increíble. Bueno, es lamentable, pero este tipo, los atentados, lo del COVID y esas ruedas de prensa absolutamente dantescas que daban los uniformados, algunos no sabían literalmente ni hablar, otros decían que estaban allí para proteger los discursos del gobierno o perseguir a aquellos que los cuestionaran, coroneles, generales, comisarios. Es en esos momentos catárquicos que tiene una sociedad, un atentado
gigantesco, esta pandemia o demás, cuando la gente se da cuenta por fin de manos de quién estamos. La gente se cree que al frente de los departamentos están los mejores, y no están los mejores. Si estuvieran los mejores, servirían a la ciudadanía. Pero los mejores son un peligro para los políticos, porque el político quiere que le sirvan a él, quiere que le protejan a él. Quiere que le protejan a él. Por una cuestión de prudencia, yo no voy a decir lo que creo que ocurrió. No, porque me parece una temeridad sin tener acceso a la información, y ningún ciudadano de a pie puede tener acceso a la información, entre otras cosas porque se han encargado de que sea absolutamente opaco. Lo que sí que tengo son preguntas con respuestas. ¿A quién perjudicó y a quién benefició? En clave española, benefició al Partido Socialista Obrero Español. En clave española, perjudicó al Partido Popular, que según las encuestas iba a volver a ganar. En clave internacional, perjudicó a España, que se encontraba en un momento en el cual su economía estaba creciendo enormemente, en el cual era un país relevante en el panorama internacional, y a partir de esa fecha dejó de serlo. ¿A quién benefició? Benefició a Francia y Alemania, y por supuesto a Marruecos. Francia y Alemania estaban preocupadas por las buenas relaciones de España con Estados Unidos, y además España se estaba convirtiendo en un competidor económico. Estados Unidos apoyó a España cuando los marroquíes decidieron entrar en el islote de Perejil. Después de la llegada de Zapatero a la Moncloa, el socio prioritario de Estados Unidos en el Mediterráneo pasó a ser Marruecos. Y esto sin afirmar, me parecería irresponsable y temerario afirmar algo que yo no sé. Pero al igual que Samuel Vázquez, por supuesto que no me creo el relato oficial. No me puedo creer un relato oficial en el que se destruyen pruebas, la prensa nos miente y sobre todo se emplean pruebas falsas. Y al igual que Samuel Vázquez, creo que la mayor teoría de la conspiración es justamente la versión oficial. Pero desde luego, si alguien no tiene patente o legitimidad para hablar de este asunto es el Partido Socialista Obrero Español, porque es un partido que desde el minuto 1, incluyendo en la jornada de reflexión, se ha dedicado sistemáticamente a politizar la que probablemente sea la mayor desgracia terrorista de nuestro país. Y desde luego es evidente que lo están empleando ahora para que no se hable de la trama de corrupción del caso PSOE. Y es evidente también que ha habido una intención de que esto prescriba y que no se puedan seguir aportando pruebas. Con lo cual, probablemente los españoles nunca sepamos la verdad. Si esto les puede servir o no, yo no lo sé. No es la primera vez que el PSOE logra crear una cortina de humo lo suficientemente densa para que no se hable de un caso de corrupción de ellos. El caso es que siempre ocurren fallos cuando se está investigando tramas del PSOE. Ayer veíamos que de repente robaron móviles de la trama del Tito Berni. Hemos visto también que se han destruido los documentos del Ministerio de Transportes tras la salida de Ábalos. Sabemos que, por ejemplo, errores judiciales anulan causas de corrupción para que no se condene a cargos del PSOE. Sobre si la trama que está saliendo ahora a la luz se va a llevar por delante a cargos del PSOE, pues es que tristemente tal vez no. Es muy triste decirlo. Lo cómodo es creer que en nuestro país funciona la justicia, que somos un Estado de Derecho y que hay separación de poderes. Desde luego hasta hace algunos años era así, pero no es menos cierto que eso es algo que se ha ido deteriorando progresivamente en el tiempo, por acción del PSOE, pero también por omisión de otras fuerzas. Verdaderamente recomiendo encarecidamente que veáis el documental del 11M del canal Terra Ignota. Y desde luego hay un interés porque nunca sepamos la verdad. Lince TV, Política y Noticias.